Hola amigos emprendedores, ¿quieren saber cuánto cuesta vender en el e-commerce o lo que es lo mismo el comercio electrónico? Pues lo invito a que se queden hasta el final de este video. Muy bien amigos emprendedores, y como les indiqué en la intro de este video, el día de hoy quiero compartirles a ustedes un aporte de cuánto cuesta vender en el e-commerce o tiendas de comercio electrónico, ya que en mi opinión muy personal es muy importante saber qué plataforma elegir a la hora de que estamos iniciando en esto de las ventas online, y más si iniciamos con poco capital. Si bien este video es netamente informativo, basado en mis propias experiencias e investigaciones sobre varias plataformas de comercio electrónico que podemos utilizar para iniciar con lo que es nuestro e-commerce o ventas online. Pero los números son de suma importancia para nosotros poder tomar estas decisiones en qué comercio electrónico nos conviene iniciar a vender, y más si estamos principiantes, como lo indiqué anteriormente. Por ello es de suma importancia estudiar y tener muy claro todo esto de los números a la hora que ustedes vayan a elegir su plataforma de e-commerce, la más idónea para iniciar lo que es su negocio online o su venta online. Y es que cuando hablo de los números, amigos emprendedores, me refiero a lo que es inversión y retorno de la inversión, lo que yo obtendría por vender en este marketplace o en esta tienda online al momento que yo dé ese paso de iniciar todo este negocio del e-commerce o las ventas de comercio electrónico. Así que de forma informativa y educativa estaré compartiendo con ustedes cuánto cuesta vender en el e-commerce, y así ustedes puedan tener una idea de cómo hacer sus cálculos a la hora de que deseen iniciar en este maravilloso mundo del e-commerce o el comercio electrónico. Sin más preámbulos, pues pasemos a la pantalla de mi computador. Muy bien amigos emprendedores, como les indiqué en la intro, este video les va a servir de referencia para ustedes poder calcular esos costos a la hora de querer iniciar en las ventas del comercio electrónico. Voy a iniciar con WooCommerce. Acá en este pequeño cuadrito hice un resumen donde vamos a ver los requerimientos y los costos. Entonces, como les indiqué, pues voy a iniciar con WooCommerce, que es tener nuestra propia tienda online a través de WordPress. WordPress es bastante conocida entre nosotros, la comunidad de emprendedores digitales, ya que nos permite crear lo que son páginas web, blog, landing page, catálogo, entre otras funcionalidades, y una de ellas es nuestra propia tienda online adicionando este plugin de WooCommerce. Entonces acá, si nosotros queremos tener nuestra propia tienda online con WooCommerce, vamos a necesitar lo que es la herramienta de WordPress, que es totalmente gratuita. Nosotros solo debemos dirigirnos a lo que es el sitio web de WordPress, el cual estaré dejando el enlace abajo en la cajita de información, o si no, pues como siempre en el blog de emprendedores. Nosotros nos venimos acá a lo que es wordpress.com, como lo están viendo en mi barra de direcciones, y nos venimos acá al sitio web con el enlace que yo voy a estar dejando abajo en la cajita de información. Si no lo consiguen en la cajita de información, por favor váyanse directamente al blog de emprendedores, ya que muchas veces por cuestiones de edición no dejo los enlaces abajo en la cajita de información. Pero si ustedes se van al blog de emprendedores, allí van a conseguir todos los enlaces que yo mencioné en los videos. Entonces acá nosotros podemos ver que iniciando podemos tener WordPress totalmente gratis, empezando un plan totalmente gratis de $0. Luego aquí pueden ustedes mismos ver las comparaciones de los demás planes. Claro está que si ustedes están iniciando su tienda online, pues lo pueden hacer con el WordPress
en el plan gratis o en el plan free, como ustedes le quieran llamar. Entonces acá ustedes van a poder ver toda la información de los costos de los planes. Para iniciar, pues como les indiqué anteriormente, pueden elegir el plan gratis o el plan free para iniciar su propia tienda online con el plugin de WooCommerce, que también iniciando es totalmente gratis. Es recomendable que si ustedes aún no tienen experiencia de cómo crear un sitio web, de cómo utilizar estas herramientas que yo estoy mencionando acá, ustedes pueden ir fácilmente a YouTube y colocar cómo crear una tienda online desde cero con WooCommerce y WordPress. De igual forma, yo espero muy pronto traer un tutorial bastante breve de cómo crear una tienda online con WordPress y este maravilloso plugin de WooCommerce. Créanme que es bastante fácil, bastante sencillo, una vez que ustedes se vayan familiarizando con todo lo que es el tema tanto de WooCommerce como WordPress. Pero tengo la certeza que las personas que están en lo que es este mundo digital conocen bastante bien de estas dos herramientas. De igual forma, si no conocen, pues hay muchos tutoriales e inclusive tanto WordPress como WooCommerce tienen secciones de ayuda que nos facilitan a nosotros el aprendizaje. Una vez que ustedes ya hayan creado su cuenta gratuita tanto en WordPress como en WooCommerce, el siguiente requisito para tener una tienda online es hosting más dominio. Este costo va a variar mucho dependiendo con quienes ustedes contraten el servicio. Por ejemplo, el hosting es donde va a estar alojada nuestra tienda online, y básicamente el buen funcionamiento, claro está, después que nosotros realicemos una buena configuración, va a depender de este hosting. ¿Ok? Y el dominio es ese nombre personal que va a tener la tienda online. Por ejemplo, las personas que han visitado mi portafolio de servicios pueden ver que ya tiene un dominio propio, que es sarayramos.com. Por ejemplo, en mi caso, pues yo pago $80 anual por este servicio de hosting. Pero, por ejemplo, vamos a ponerlo acá en lo que es la parte de costo. En mi caso, como les indiqué anteriormente, yo pago el servicio de hosting más dominio $80 anual. La empresa que yo contraté para tener lo que es mi servicio de hosting más dominios es a mí me gustó mucho Pana Hosting, ya que fue una de las respuestas más inmediatas que tuve a la hora de escribirle a varios servicios de hosting. Vi que la atención al cliente de estas personas era súper inmediata, e incluso yo todavía no había adquirido el servicio con ellos, pero al momento de yo hacer las cotizaciones para verificar cuál era el servicio de hosting que se adaptaba a mis necesidades, pues enseguida recibí respuesta de estas personas de Pana Hosting. Adicional, me ayudó bastante cuando me estaba iniciando en todo esto de mi propia tienda online. Tienen acá esta sección de bases de conocimiento que me encantó en el momento que yo estaba buscando las cotizaciones y todo eso, y luego pues sumaron las ayudas en videos tutoriales que realmente me gusta mucho. Esta y por muchas otras razones es que a mí realmente me gusta mucho Pana Hosting. Hay muchos servicios de host, ustedes pueden investigar acá en Google, también lo pueden hacer en YouTube y así elegir el que se adapte a sus necesidades, como yo lo hice en ese momento. Y otra de las ventajas que tiene Pana Hosting en comparación con otros servicios de hosting, pues son sus precios. Si nosotros le damos acá en comparación de paquetes, automáticamente vamos a ver los planes de precios que tienen, incluyendo los servicios que nos ofrecen cada uno de estos planes. E inclusive ustedes los pueden pagar de forma mensual o anual. Por ejemplo, en mi caso, yo inicié de forma mensual para probar cuando estaba mudándome a todo lo que era mi propia tienda online. Entonces por acá tienen el de $4.95 por mes. Este plan es ideal
para aquellos emprendedores que están iniciando y quieren tener su propia tienda online y quieren comenzar con un capital muy bajo. Luego le sigue el de 6.95 y luego el de 9.95. Estos planes cabe acotar que son mensuales, pero para que se le haga a usted más fácil, ellos también tienen la opción de que pues lo pagues de forma anual. En mi caso, pues como yo lo coloqué en la lámina, dice $80 mensual, pues este es el plan que yo pago actualmente a Vana Hosting por tener lo que es mi sitio web y mis dominios. Entonces acá, si ustedes bajan, van a poder ver toda la información de los planes, de las funciones, las características. De igual forma, también este enlace se los voy a dejar en la cajita de información o si no en el blog de emprendedores. Muy bien, amigos emprendedores, una vez entonces ya nosotros teniendo lo que es el hosting y el dominio que nos cuesta $80 anual, tomando un ejemplo que lo adquirimos con Vana Hosting, vamos a ver al momento de nosotros publicar lo que es nuestro producto en nuestra propia tienda online con WooCommerce, la tarifa de publicación va a ser de 0 o totalmente gratis, debido a que es nuestra propia tienda online y pues no vamos a tener que pagar tarifas de publicación como en Marketplace de tercero. Muy bien, ya hemos realizado lo que es nuestra primera publicación. Ahora nos vamos a lo que es la tarifa por ventas mensual. Vamos a tomar un ejemplo de que nosotros vendimos $1000 en un mes en nuestra propia tienda online. Allí tampoco vamos a tener que pagar tarifas por ventas mensual porque es nuestra propia tienda online. Y vamos a suponer que de repente vamos a hacer publicidad, vamos a instalar algún plugin de pago que automatice, acelere nuestra tienda online, las ventas, queremos hacerle publicidad en Facebook Ads, entre otras cosas. Vamos a poner un aproximado para ese mes de $100, ¿ok? Vender en WooCommerce me costaría a mí, por ejemplo, vamos a decir que unos $200 mensual. Y digo vamos a decir que unos $200 mensual porque recuerden que estos $80 yo los voy a pagar de forma anual, o sea, cada 12 meses. Lo que realmente yo voy a invertir en mi propia tienda electrónica es en el renglón que diga publicidad, complementos y otros. Entonces acá tenemos que serían $100 y vamos a poner que, por ejemplo, yo en un mes vendí $1000 y vamos a restarle la inversión de los $200. Nos viene quedando a nosotros lo que es una ganancia neta de $800 si vendemos en lo que es nuestra propia tienda online de WordPress con el plugin. Si nosotros vendemos en nuestra propia tienda online de WooCommerce con WordPress. Ojo, nuevamente repito, esta es una información para que ustedes se den una idea de cuánto le costaría vender, por ejemplo, si usted decide tener su propia tienda online. Y ahora sí pasamos a un marketplace bastante conocido y es una de las primeras tiendas donde yo vendí. ¿Cuánto cuesta vender en eBay? Muy bien, acá vamos a ver cuánto nos costaría a nosotros vender en eBay. Entonces, el primer requerimiento es que tenemos que crear la cuenta y en eBay una cuenta de vendedor es totalmente gratis. Para nosotros tener cuenta de vendedor en eBay no tenemos que pagar absolutamente nada. Pero en eBay sí se debe pagar una tarifa de publicación. ¿Qué pasa? Los primeros 250 anuncios son gratis. Ya una vez que usted pase lo que es el anuncio 251, tiene que empezar a pagar 0.35
por año. Sin embargo, cuando usted es nuevo en eBay, tiene una cuenta nueva, no llega a esos 250 anuncios, e inclusive ya cuando se pasa esos 250 anuncios y sus ventas son muy buenas, lo más recomendable es suscribirse a tiendas en eBay, un tema que no va a estar incluido en este video. Ok, acá solamente vamos a hablar de cuánto cuesta vender en eBay. Entonces, los primeros 250 son gratis al mes. Ya el anuncio 251 debe pagar 0.35 por año. Y en eBay también usted debe pagar tarifas por ventas mensual. ¿Okay? Cada vez que usted venda un producto, esto va a depender, claro está, en la categoría que usted se encuentre. Yo tomé como referencia la del 15%, que incluso es la más alta, si no me equivoco, porque está de 12 y de 15, más 0.35. Quiere decir que, por ejemplo, los 0.35 es si usted pasa el anuncio 251. Pero para este ejemplo, vamos a tomar de que usted también vendió $1000 en un mes. Usted debe pagarle a eBay $150, que con el nuevo método de pago en la actualidad eBay lo que hace es que automáticamente usted hace una venta. De esa misma venta jala esta tarifa de los 150 y lo demás lo envía a su cuenta PAL. Entonces aquí en eBay el total por vender para ese mes sería de $150. De igual forma, si ustedes quieren tener más detalles sobre esta tarifa de venta para eBay, abajo en la cajita de descripción o en el blog de emprendedores, yo les voy a dejar este enlace donde ustedes van a poder ver la información totalmente completa y vigente al día de hoy, en el momento que salga este video, las tarifas de venta para vendedores de eBay. Y acá ustedes van a poder ver toda la información vigente de las tarifas de eBay. Como les indiqué anteriormente, por ejemplo, acá tienen las categorías y de acuerdo a las categorías, aquí ustedes van a ir viendo cuánto es lo que ustedes deben pagar. Y aquí ustedes van a poder ver todos los detalles de la tarifa que tiene eBay si ustedes deciden vender en esta plataforma. Entonces, aproximadamente, por ejemplo, si usted hace una venta de $1000, lo que eBay va a tomar aproximado va a ser de $150. Y si nosotros a estos $1000 les restamos esos $150, nos va a quedar un restante de $850. Allí vamos a ver cuánto puede ser la ganancia, debido a que nosotros tenemos que restarle el costo del producto, si tuvimos que pagar este envío, entre otras cosas. Así sería la forma en la que usted puede hacerlo si quiere sacar sus cálculos de eBay. Permíteme hacer una pausa, amigo emprendedor, para pedirte por favor que si este video te está gustando, me regales tu gran like, le des a la campanita y te suscribas para que recibas todas mis notificaciones cada vez que yo suba un nuevo aporte acá al canal. Ahora paso al siguiente marketplace, que también es bastante conocido, y este es Etsy. Vamos a ver cuánto nos cuesta vender en Etsy. Para Etsy también debemos crear una cuenta de vendedor, que pues lamentablemente ya a estas alturas no era tan fácil como antes, porque Etsy también migró lo que fue sus pagos, y a través de esa migración pues lamentablemente ya hay muchos países que no pueden abrir cuenta de Etsy. Uno de ellos lamentablemente es Venezuela. Para las personas que pues tienen cuenta antigua como la mía, lo bueno de Etsy fue
que respetó a esos vendedores que tenían cuentas antiguas y que aunque no estamos en lo que es el Exit Payments, como le llaman ellos, pues vamos a seguir recibiendo sus pagos con la cuenta que vinculamos desde un inicio. Pero para aquellos vendedores que quieran crear cuentas de Exit, si no están en la lista de Exit Payments o Exit Pagos, pues no van a poder crear cuenta. Entonces, crear una cuenta en Exit, como les indiqué anteriormente, es totalmente gratis, no tienen que pagar absolutamente nada. Se van a la página de Exit y pues se dan de alta como en eBay y pues no tienen que pagar nada. Exit también tiene tarifa de publicación, pero es un poco más accesible. En el caso de Exit nos cobra 0.20 por anuncio y estos anuncios caducan cada 4 meses. Nosotros podemos publicar la cantidad de anuncios que se quiera. Realmente es lo que me encanta de Exit, que se puede publicar la cantidad de anuncios que usted desee, así su cuenta sea nueva, pero debe pagar 0.20 por cada anuncio y esto lo cobran de forma mensual y caducan cada 4 meses y cada 4 meses debes volver a pagar los mismos 0.20 por el anuncio que se haya, por ejemplo, vencido. También tiene tarifa por ventas mensual de un 6.5 del importe total de las ventas que ustedes hagan. ¿Ok? Por ejemplo, si usted vendió $1000 en ese mes que ya vengo poniendo como ejemplo, pues va a tener que pagar $65 más $1, tomando como ejemplo de que usted haya publicado 5 anuncios en ese mes. Así que el total por vender en Exit en ese mes sería de $66. Así que si por ejemplo nosotros a estos $1000 le restamos los $66 que debemos pagarle al Exit, vamos a tener la diferencia de $935 y para obtener la ganancia pues también debemos verlo como el ejemplo anterior, saber cuánto invertí en la mercancía que vendí, si tuve que pagar envío, entre otras cosas. Y al igual que eBay, pues también les voy a dejar la información de las tarifas de Exit abajo en la cajita de información. Ustedes van a poder ver este artículo de cuáles son las tarifas por publicación, toda la información en el dado caso de que quieran investigar más a fondo cuánto es lo que ustedes tienen que pagar si se deciden vender en Exit. Aquí, como pueden observar, está toda la información de las tarifas e incluso cómo funciona lo que es el Exit Payments o Exit Pack. Y ahora sigo con lo que es el gigante del comercio electrónico y este es Amazon. ¿Cuánto nos cuesta vender a nosotros en Amazon? Un tema, señores, de verdad que me llama bastante, pero bastante la atención, porque veo muchos comerciales por allí en redes, en YouTube, en Pinterest, en TikTok, en Instagram, en todas estas redes sociales, cómo maquillan el cuánto cuesta vender en Amazon. Así que, señores, ojo, tengan mucho cuidado, sobre todo con Amazon a la hora de vender, ya que vender en Amazon suele ser algo costoso. Las tarifas de Amazon no suelen ser tan bonitas como las pintan en todas estas redes sociales, así que antes de iniciar a vender en Amazon, verifique bien las cuotas, sobre todo si va a vender acá en Amazon. La gran diferencia que vamos a conseguir acá en Amazon, que lo vimos en los marketplace anterior, es que Amazon cuentan con un plan individual y un plan profesional, que muchos suelen llamarlo FBA.
Realmente no entiendo por qué le llaman así, ya que si usted tiene una cuenta en Amazon individual, usted puede hacer también FBA, que simple y llanamente es una logística o un servicio que presta Amazon en sus almacenes, en sus bodegas, de guardarle la mercancía, y es Amazon quien despacha por usted. Si usted tiene una cuenta individual, puede hacer FBA. Si tiene una cuenta profesional, puede hacer FBA. Pero las únicas cuentas que tiene Amazon es individual y profesional. De igual forma, acá en pantalla voy a mostrar, en unos minutitos, pues voy a mostrar esta información en la misma página de Amazon, donde sus cuentas se llaman individual y profesional. Realmente muchas veces veo por allí Amazon individual, FBA o Amazon empresa. No. Amazon tiene dos cuentas, individual y profesional, y en ambas podemos utilizar la logística de Amazon, que es el dichoso FBA. Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, para las personas que creen una cuenta como individual, una persona que esté iniciando. Para las personas que crean una cuenta en Amazon en el plan individual, no tienen que pagar mensualidad. La tarifa de publicación es de $0.99 por producto vendido. Cada vez que a mí se me venda un producto en Amazon en el plan individual, yo debo pagar $0.99 y debo pagar tarifas por ventas mensuales. Al igual que en eBay, acá en Amazon también, dependiendo en la categoría que usted se encuentre, va a tener un porcentaje. Yo acá tomé nuevamente como ejemplo el porcentaje del 15% más los 0.99 dólares por el artículo que usted vende. Así que si usted está en el plan individual, lo que le va a costar vender en Amazon es $150.99. Ahora nos vamos al plan de venta profesional, donde debemos pagar $39.99 mensual. Acá la tarifa de publicación es totalmente gratis y la tarifa por venta es solo dependiendo en la categoría que nosotros nos encontremos. Así que si yo en el plan de ventas profesional vendo $1.000 por ese 15%, más los $40 de la mensualidad por el plan de ventas profesional, debo pagarle $190 por esa venta que se me generó en ese mes de $1.000. Entonces, para el plan individual tendría que pagar $150.99 y para el plan de venta profesional debo pagar $190. Como le he venido indicando en los marketplace anteriores, si nosotros tomamos los $1.000 y hacemos la resta, pues allí nos va a quedar un remanente, pero a este remanente nosotros tenemos también que restarle lo que fue la inversión del producto, si tuvimos que pagar lo que fue envío y todas las tarifas que generen gasto para poder tener allí lo que es mi ganancia. Y aquí pues también les voy a dejar la información de cuánto cuesta vender en Amazon directamente desde. Me gusta mucho cómo lo presenta Amazon, porque el mismo Amazon te dice hablemos de números. Y una vez que nosotros estamos acá, entonces comenzamos a bajar. Acá incluso te dice lo que es el plan de venta, tarifa de administración por reembolsos, tarifa de logística y otros costos. Pero si nosotros nos vamos acá, que es la parte que yo quiero que muchos vean, ya que como les indiqué anteriormente, pues hay que tener mucho cuidado, sobre todo con Amazon, señores, pues porque lamentablemente hay mucho, pero mucho maquillaje en lo que es las tarifas para vendedores de Amazon.
acá, como les indiqué anteriormente, tenemos lo que es el plan individual y el plan profesional. Esos son los dos tipos de planes que tiene Amazon. Amazon no tiene ningún plan que diga acá individual y FBA o individual y empresas, no, individual y profesional. Y de acuerdo al plan que usted elija, es que acá usted va a ver los beneficios. Entonces, por ejemplo, la logística de Amazon, que es que Amazon gestiona tus paquetes por ti, tú los envías a las bodegas, claro está, de Amazon, y Amazon es el que se encarga de gestionarlo, de enviarlo al cliente cuando se hace una compra. Está en el plan individual. No es que lo esté diciendo Saray Ramos, no es que lo esté inventando Saray Ramos, sino que está acá en el plan individual. Obviamente no es rentable porque recordemos que en el plan individual yo debo pagar 0.99, pero si por ejemplo yo quiero publicar menos de 40 artículos, vamos a poner un ejemplo que voy a publicar 10 artículos y quiero que lo gestione la logística de Amazon, pues en el plan individual, si ven el checklist, está marcado. Las personas que tienen lo que es el plan individual pueden utilizar el servicio de logística de Amazon, que es el llamado FBA. Y cuando gestionamos nosotros mismos nuestros envíos, es lo que es FBM, que también suelen llamarle a la cuenta individual FBM y a la cuenta profesional FBA. Así que es importante que si ustedes quieren iniciarse acá en Amazon, señores, lo más recomendable es que ustedes se vengan acá directamente a Amazon y lean toda la información. Incluso si ustedes se vienen aquí a aprender, hay una universidad del vendedor. Acá en la universidad del vendedor, créanme que ustedes aprenden de la A a la Z, como dice Amazon, a dar sus primeros pasos, a configurar su cuenta, a entender todo lo que es la central de vendedores. Una recomendación muy personal: traten de no caer en lo que es tarifas maquilladas de Amazon, porque hay demasiada información maquillada en Amazon, sobre todo la que dicen compra en China y vende en Amazon, totalmente fácil, y no muestran ni siquiera cuánto cuesta el importar el producto de China, enviarlo a las bodegas de Amazon, cuánto te va a cobrar Amazon por el almacenaje, debido a que allí están maquillando información y pues no están dando la información completa. Así que yo les voy a dejar este enlace de las tarifas de venta también de Amazon, para que así ustedes puedan leer más a fondo esta información. Y recuerden que Amazon tiene solamente dos planes, el individual y el profesional, y tanto en el individual como en el plan profesional ustedes pueden utilizar la logística de Amazon, que es mejor conocida como FBA. Bueno, amigos emprendedores, y ahora voy a dar un plus para ir ya cerrando este video de cuánto cuesta vender en el e-commerce. Vamos a ver cuánto costaría vender en Mercado Libre. Acá sí voy a hacer una acotación, y es Mercado Libre Venezuela, debido a que he tenido la oportunidad de prestar servicios para Mercado Libre fuera de Venezuela y pues veo que no manejan la misma tarifa, pero sí vi ideal ingresar acá a Mercado Libre. Muy bueno que para las personas que no saben por dónde empezar o que no tienen conocimiento de cómo vender a nivel online o cómo iniciarse, yo recomiendo que inicie por acá, por Mercado Libre, porque nos va a brindar los primeros conocimientos que requerimos para tener ese acercamiento con nuestras ventas online. En mi caso muy personal, pues esta fue mi primera tienda online. Recuerdo que cuando yo inicié en este mundo de las ventas online o de los negocios digitales o del comercio electrónico, la primera tienda fue acá en Mercado Libre, y al día de hoy aún yo tengo mi cuenta de Mercado Libre. Así que si usted se quiere
quiere iniciar en el e-commerce, el comercio electrónico, las ventas online, puede iniciarse en Mercado Libre desde su país y así va a ir interactuando en todo este mundo maravilloso de las ventas online. Entonces, acá tomando referencia a Mercado Libre Venezuela, ojo, acá Mercado Libre Venezuela funciona de la siguiente forma. Aquí las publicaciones se dividen en clásica y para crear la cuenta es totalmente gratuito. Una vez que nosotros realizamos lo que es la publicación, si la hacemos en el modo clásico, que solamente nos permite un artículo, pues nos las da totalmente gratis. Las tarifas para publicación son totalmente gratuitas. Acá en Mercado Libre Venezuela, ojo, las tarifas de publicación son gratis. Nosotros podemos publicar el número de artículos ilimitados y son totalmente gratis. Comenzamos a pagar tarifas por venta mensual. Sí, que es donde entra el modo clásico y el modo premium. Si usted publica por lo que es el modo clásico, que es solamente incluso un artículo nada más que puede publicar, te van a cobrar 9% de el total de la venta. Si yo vendí $1000, por ejemplo, me van a cobrar $90. Y en la premium, si yo vendí $1000, me van a cobrar el 11% de esa venta, que serían $110. Como pueden observar, Mercado Libre es como que se tuviera su propia tienda online con lo que es nuestro dominio y nuestro propio host, con la única diferencia que acá usted tiene que pagar tarifas por venta cada vez que pues aquí en Venezuela nos cobran esas tarifas por venta mensual. Tenemos un ciclo mensual donde tenemos que pagar estas ventas. Y ahora sí, amigos emprendedores, quiero cerrar este video de la idea de cómo ustedes pueden tener lo que es la ganancia de estos marketplaces que he compartido el día de hoy, o tiendas de comercio electrónico, e-commerce, como ustedes les quieran llamar. Ahora voy a compartir con ustedes lo que es el siguiente consolidado de e-commerce, para que puedan ver con un ejemplo más real cómo ustedes pueden obtener esa información de cuánto les costaría vender a ustedes en su tienda online, comercio electrónico, e-commerce, marketplace, como lo quieran llamar. Por ejemplo, acá tenemos lo que son los e-commerce, las ventas mensuales y el precio de mi proveedor o supplier. Los fees son los fees que me cobran a mí cada plataforma por vender. En el caso de WooCommerce no, porque recordemos que ya cuando nosotros tenemos nuestra propia tienda online, estamos exentos de pagar lo que son fees porque es nuestra propia plataforma. ¿Ok? Y acá tenemos los TAS o los taxes, que son esos impuestos que se generan al momento de nosotros hacer compras a nuestros proveedores con lo que es nuestras tarjetas de crédito o de débito. Acá shipping fees, pues si tuvimos que pagar envío, no tuvimos que pagar el envío. Y aquí vemos el cuadrito del profit y el margen de ganancia. En primer lugar tenemos a WooCommerce. Como pueden ver, en primer lugar tengo a WooCommerce, tomando el ejemplo de que se venden $1000 mensual y que el proveedor o el supplier y que yo tuve que pagar $200 por esta mercancía y adicional pagué $20 en impuestos. Esto me da un profit o una ganancia de 780 al momento de yo hacer lo que son mis cálculos. Y luego vemos que en segundo lugar tenemos a Etsy. También hacemos el mismo ejemplo de los $1000, de los $200. Estos son los fees que le debemos pagar a Etsy por vender en su plataforma, lo que son los impuestos cuando yo compro o le pago a
mi proveedor o a mi supplier, y pues un profit de $715. Luego le sigue en tercer lugar con los mismos montos, como pueden ver, dejándome un profit de $690. En eBay también hago el mismo ejemplo y acá me indica que el profit va a ser de 630 y el de Amazon de 590. De igual forma, este consolidado, ojo, es a manera informativa, a manera ilustrativa de cómo ustedes se pueden ir planteando el cuánto cuesta vender en el e-commerce o en el comercio electrónico. Una pregunta que me hace muy frecuentemente. Se pueden ayudar con esta idea que yo les dejé en este video y también irse a cada una de las páginas de estas tiendas, que como les indiqué, si no lo dejo abajo en la cajita de información, pues lo pueden ver en el blog para que tengan más información de las tarifas. Y así ustedes van a poder tener una idea de cuánto cuesta vender en su e-commerce. Bueno, amigos emprendedores, como siempre espero que este video le haya sido de gran ayuda. Ya saben, cualquier duda, pregunta, crítica constructiva me la dejan abajo en la cajita de información, que yo como siempre les voy a estar respondiendo. Y recuerden que mi situación no la define el lugar donde estoy, sino la actitud positiva que tenga ante la vida. Chao, chao, amigos emprendedores, y que Dios me los bendiga.